Bienvenidos a la entrevista, soy Jorge Hurtado. Recientemente, el Fondo Monetario Internacional advirtió que al menos un tercio de las economías del mundo entrarán el año que viene en recesión técnica. Es decir, tendrán al menos 2 trimestres consecutivos de contracción de su Producto Interno Bruto. Mientras que para América Latina, el organismo prevé que la región enfrenta el impacto del endurecimiento de las condiciones monetarias mundiales, sumado a la guerra en Ucrania y los efectos de la pandemia. Para conocer las perspectivas económicas, conversamos con Ilan Goldman. Él es director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Ian, bienvenido, un placer tenerlo aquí en France 24. Muy bien, buenas tardes. Ilan, ¿cómo describiría las perspectivas de América Latina con relación al resto del mundo? ¿La región crecerá? Nuestras proyecciones para 2022 han subido en casi 1% a más de lo que teníamos en abril, que fue la última proyección, y la región debe crecer, América Latina y el Caribe, 3.5%, que es como 1% a más también del producto potencial, pero el mundo se va a desacelerar, o sea, China, Estados Unidos, Europa, y eso significa que la región también va a crecer menos. En este caso tenemos un crecimiento promedio de 1.7%, casi la mitad de este año. Ilan, le pregunto, ¿cómo explicaríamos el término recesión al ciudadano de a pie y cómo esta recesión podría afectarlo? Va a tener más dificultades y algunos van a tener que perder su empleo porque no hay tantas oportunidades como teníamos antes. Eso pasa en momentos a donde hay momentos de ajuste en la economía, que es lo que creo que va a pasar el próximo año. No creemos que vamos a tener una recesión negativa, pero vamos a tener una desaceleración, que la diferencia es que no se crean tantos empleos como antes. La recesión es cuando los empleos empiezan a perderse, la gente empieza a perder sus empleos. O sea, una recesión técnica es un PBI negativo en 2 trimestres. Le pregunto ahora cuáles son los efectos del encarecimiento del costo del endeudamiento para América Latina. Esta famosa subida de las tasas de interés, ¿cómo afecta realmente a las empresas y a los gobiernos de nuestra región? Las personas tienen que pagar una tasa de interés mayor. Eso significa que le queda mucho más caro a la gente que necesita de préstamos. También es posible que muchas empresas, cuando salen al mercado internacional, que no tengan el financiamiento que necesitan. No solamente es caro, pero puede ser más escaso, o sea, puede no existir tanta disponibilidad como en el pasado. Y eso pasa en estos momentos a donde las tasas de interés empiezan a subir y eso hace que todo se quede más caro. En América Latina, los bancos centrales también están apostando precisamente a subir las tasas de interés. ¿Cómo afecta esto a los ciudadanos? Bueno, de un lado pasa que la actividad, o sea, el crecimiento baja un poco, la creación de empleo baja, pero por el otro lado, paran de tener un encarecimiento de los precios de los productos que tienen. Entonces la inflación empieza a bajar. Y eso es muy importante para que su renta real, o sea, cuánto vale el salario, cuánto vale la renta, cuánto puedo comprar, eso va a empezar a mejorar si el efecto de los bancos centrales que suben las tasas de interés, que empiezan a bajar la inflación, si eso ocurre, y eso es lo que tenemos nosotros proyectado, que va a bajar el año que viene y después va a llegar a su meta en 2024. Si eso pasa, a los consumidores les va a pasar que van a tener unas condiciones mejores de lo que ha pasado este año con el aumento de inflación. Y precisamente de eso le quiero preguntar. Este encarecimiento del dinero busca contener precisamente la inflación. ¿En qué momento, nos preguntamos, se comenzarán a ver los efectos? Bueno, ya estamos viendo que las economías que estaban muy
muy calientes, ahora están un poco menos y ya se empiezan a demandar y a gastar menos en los últimos meses. Pero creo que en los próximos 6 a 12 meses lo vamos a sentir con mucho más intensidad. Siendo América Latina un gran productor de materias primas, le pregunto cómo se ha beneficiado del alza de los precios de los commodities. Cuando el alza de los precios significa que los productos que estos países están exportando generan más dólares, generan más recaudación. Y eso es bueno para el balance de pagos. Tienes más dinero, tienes más reservas, puedes importar más y además tiene un impacto en la economía, que la economía se queda con mucho más capacidad de consumir, de invertir en ese momento. Entonces, lo que llamamos nosotros un shock de términos de intercambio positivo. Y eso es lo que pasó a los que venden las commodities las pueden vender a un precio mayor. Eso al final beneficia a toda la economía. Ilan, la mayoría de economistas prevén un panorama de recesión económica para los próximos meses, inclusive para el próximo año. Le pregunto, ¿cuáles son los países que usted considera serían los más resilientes en América Latina y también cuáles van a ser los más afectados y por qué? Nosotros vimos que los países que tienen más reservas, que tienen bancos centrales más independientes y que tienen menos gastos, o sea, la necesidad de financiamiento menor, y también son los países que tienen una deuda en moneda extranjera menor, son los países que van a poder tener más resiliencia, van a ponerte más fuertes enfrentando al shock externo que vamos a pasar. Hemos visto el fortalecimiento del dólar por varios factores que ha generado la caída de las monedas en algunas economías de América Latina. ¿Qué se prevé en términos de tasa de cambio? ¿Podemos esperar que las monedas sigan devaluándose? No, porque no se sabe. Al principio tenemos que ver cómo se juntan esas variables y muchos países que a veces piensas que son más vulnerables no lo son y algunos toman medidas políticas, fiscales y monetarias que los ayuda a tener, digamos, la resiliencia. ¿Cuáles serían las recomendaciones puntuales del Fondo Monetario Internacional para que las decisiones fiscales de los gobiernos de la región no estén politizadas? Nosotros no comentamos sobre las cosas políticas. Lo que se tiene que hacer es generar instituciones fuertes, instituciones que puedan resistir a shocks, bancos centrales que hacen su papel autónomo, reglas fiscales que son buenas, el Ejecutivo haciendo su papel, el Legislativo haciendo el de él, el sistema judiciario, o sea, las instituciones, las reglas funcionan. Eso es lo que es más importante. El Fondo Monetario Internacional se ha mostrado de acuerdo con los impuestos a las grandes fortunas, sobre todo en tiempos de crisis. ¿Por qué? Lo más importante es que tengamos capacidad de recaudar más en países que tienen la recaudación baja para poder tener los servicios públicos adecuados a las poblaciones. Entonces, en muchos países los recursos que se tienen son muy bajos comparados a los países del mundo. En estos países se necesita recaudar más para poder tener mejores bienes públicos. Y hay varias formas de hacerlo y un sistema más progresivo, o sea, un sistema que protege, que tiene protección a los más vulnerables es mejor en términos equitativos, pero también en términos de la pobreza.
Señor Ilan Goldsman, director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, muchísimas gracias por haber estado en France 24. Un agradecimiento especial a Juan Pablo Lucumí, Daniela Blandón y Alba Santana del equipo de Economía por sus aportes en la producción de esta emisión. A ustedes, gracias por su sintonía. Recuerde, si quiere otro punto de vista, quédese aquí en France 24.